Jesús, muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Cariñoso Dios, pues ha llegado el momento, Señor, de que el pastor Rubén Balaguer tome el púlpito, Dios, para exponer tu palabra, Dios. Rogamos que lo unjas con tu Santo Espíritu, Dios, que el mensaje que trae preparado para nosotros, Dios, sea de gran beneficio para nuestras almas, nuestra vida, Señor, y para prepararnos, Señor, y estar más cerca del hogar, como así dice el canto, Dios. Bendice a cada uno de nosotros, Dios, prepara nuestros oídos, nuestros corazones, Dios, y nuestra atención. Te ruego la bendición, pues, para todos aquellos hermanos que vengan en camino, Dios, nuestras queridas visitas que puedan venir en camino también, que tú las bendigas y que estemos todos juntos, Dios, gozándonos, aprendiendo más de tu palabra. En tu mano nos ponemos en esta tarde, Dios, y damos entrada a nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya sé que me van a decir con mucho calor, pero es lindo el verano, ¿no? Así que siéntanse muy bienvenidos en la casa de Dios nuevamente, y qué bueno que podemos juntos estudiar algo que es un tanto diferente a lo que generalmente se estudia, y es el apasionante libro del Apocalipsis, el último que hay en el libro de Dios. Quería mencionar antes de iniciar el estudio algunos detalles importantes. Cada estudio lo vamos a ver a través de un PowerPoint, porque se hace más fácil comprender cuando hay imágenes, cuando hay cuadros, ¿no? Y más cuando tratamos de temas relacionados con símbolos y demás. Y bueno, los textos bíblicos también van a estar allí. Y si alguno tiene dificultad de ver la pantalla, porque no podemos usar aquella otra, aquí hay muchos lugares todavía, ¿no?, para venir y sentarse cómodamente y poder leer bien lo que vamos a ver ahí. Pero si no tienen problema, pues ahí se pueden quedar, ¿no? Pero quiero que se sientan cómodos y poder disfrutar de cada parte del estudio a través del PowerPoint. Va a haber un buzón de preguntas, así que creo que los papelitos se reparten después. Ya están repartidos. Entonces, si alguno tiene preguntas especialmente sobre el tema de cada tarde, hagan la pregunta ahí, no necesitan poner el nombre,
y al día siguiente vamos a tomar unos minutos para dar respuesta a esas preguntas. Y aun si fuera una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero que puede estar relacionada con un tema futuro, pues vamos a responder la pregunta esa cuando llegue el tema. O sea, siéntanse libres a formular preguntas, porque es así como se aprende. Preguntando es que se aprende. Y no solamente aprende quien hizo la pregunta, sino los que escuchan la respuesta. Por lo tanto, es muy bueno hacer preguntas, no quedarse con ninguna duda. Tenemos obsequios para las visitas. De paso, ¿tenemos alguna visita esta tarde por aquí? Que levante la mano. Allí tenemos una visita. ¿Alguien más? Allí hay otra visita. Muy bienvenidos. Qué lindo es tener estas flores que adornan nuestro jardín, ¿no? Las visitas. Y bueno, como les dije, va a haber obsequios. Al final, cada noche va a haber un obsequio diferente. Y quiero agradecer al hermano Bernie, que está aquí sentado, porque él está grabando estos programas que luego los pondremos en una página de Facebook que estamos por crear, una página que sea de la iglesia. Así que estos programas van a ser grabados y luego pasados allí para que ustedes lo puedan compartir con aquellas personas que no pudieron venir o que están lejos. Y ustedes saben que a través del internet podemos hacer una obra hermosa de compartir el mensaje de Dios aún lugares lejanos, ¿no? En otros países también. Así que gracias, Bernie, por proveernos también de ese trípode que él consiguió hace poquito. Y bueno, él es una gran ayuda para la iglesia, porque lo que queda grabado, pues eso se puede difundir a muchísima gente. Hoy día se trabaja de esa manera, ¿no? Prácticamente casi todas las iglesias tienen su equipo de grabación y ponen sus sermones y estudios bíblicos allí para compartirlos con mucha gente. Entonces, vamos a entrar al tema. Hoy vamos a meter dos temas en uno. A la salida van a recibir la copia del estudio de la primera parte, que tiene que ver con el Apocalipsis, un libro abierto, como dice allí, y luego hablaremos del personaje central del Apocalipsis. Y mañana entonces veremos el otro personaje que aparece en el Apocalipsis, porque hay dos personajes. Está Cristo, y ¿quién es el otro? El gran enemigo de Cristo, Satanás. De él se habla también en el Apocalipsis, obviamente, porque Apocalipsis es un libro donde se muestra el desarrollo de la gran batalla milenaria entre Cristo y Satanás. Y se lo hacen se explica esta batalla con símbolos. Y es lo que a muchos los desorienta y dice, ¿qué quiere decir una bestia? ¿Y qué quiere decir un cuerno? ¿Y qué quiere decir mar? ¿Y qué quiere decir mujer? ¿Y qué quiere decir Babilonia? Todos son símbolos. Dios a propósito hizo escribir este último libro de la Biblia de esa manera, para que lo puedan entender aquellos que son sinceros de corazón y piden sabiduría a Dios para entenderlo. Y por eso estamos aquí, porque queremos entenderlo. ¿Cuántos quieren entender el Apocalipsis? Levanten la mano. Por eso están aquí. Originalmente este estudio se solía dar en 23 o 24 noches. Yo lo di muchas veces así hace muchos años. El tiempo ha ido cambiando un poco el ritmo de vida, y hoy pocos son los que aguantan estar 24 noches estudiando este libro. Entonces finalmente lo tuvimos que comprimir a 8 temas que vamos a dar esta semana. Hemos escogido los 8 temas más impactantes de los 24. Hay lecciones adicionales que aquellos que quieran ver esos otros estudios, alguien de aquí, alguno de los instructores, se va a encargar de hacerles llegar esas lecciones que por falta de tiempo no las vamos a presentar en la semana. Así que también podrán tener esa lección escrita. Bueno,
entonces vamos a iniciar el estudio y vamos a comenzar desde lo más básico del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir la palabra Apocalipsis? Revelación. Ahora, algo revelado. ¿Se acuerdan el tiempo cuando llevábamos los rollos de fotografía a la casa donde se revelaban esos rollos? ¿Por qué había que revelarlo? Porque cuando sacábamos la foto era todo negro, no se veía nada. Pero a través de un procedimiento químico, esa imagen oculta salía a la luz. Y después mirábamos la foto y decíamos, ¡ay, qué lindo que estoy acá! O ¡qué feo! ¿No? Pero mientras tanto, estaba allí oculto en ese rollo todo lo que hemos sacado con la cámara. Entonces alguien se encargaba de revelar lo que estaba oculto. La Biblia nos enseña que el Apocalipsis pues es eso, es una revelación. En este momento es como tener el rollo a oscuras. No sé qué hay ahí. Bueno, ahora Dios a través del Espíritu Santo nos va a ir mostrando qué imágenes podemos encontrar que nos llevan a aprender lecciones sumamente valiosas para nuestra vida espiritual en este libro. La imagen más hermosa que encontramos en este libro es Cristo Jesús. Después vamos a hablar de Él después de la introducción. Y este libro contiene tan solo 22 capítulos. Y en esos 22 capítulos hay profecías que dan miedo, como las plagas. En el capítulo 16, cuando uno lee las plagas, dice, ay, mejor cierro este libro porque me da miedo. Están los 7 sellos, la profecía de las 7 iglesias, las 7 trompetas, el juicio final de Dios, y todo eso pareciera que nos da miedo. Y mucha gente dice, no, yo prefiero no leer eso porque no me da miedo. Pero el Apocalipsis es una carta de amor de Dios, y eso es lo que cuesta que muchos entiendan. ¿Por qué? Porque ven el lado negativo y no el lado positivo del Apocalipsis. Ya van a ver ustedes que a medida que estudiemos esta semana, descubriremos ese lado que muchos no le ven, que más bien se espacian en lo negativo, en los castigos y todo eso, y no en lo positivo que tiene el Apocalipsis. Ustedes se van a quedar asombrados a medida que avancemos en el estudio cada noche. Vamos a meternos allí en el libro entonces, que es una revelación de Cristo. De paso, si tuviéramos que resumir el libro de Apocalipsis, lo podríamos hacer en 4 palabras nada más. Y no se les va a olvidar nunca. Si haríamos un concurso aquí y diríamos, a ver, escriba allí cómo resumiría usted el Apocalipsis. Juicios, castigos, y otro pondría perdición, pecado, infierno. Y habría diferentes maneras de resumirlo, ¿no? Pero la mejor manera de resumirlo es con esas 4 palabras. Jesús gana, Satanás pierde. ¿Se van a acordar? Porque mañana les voy a preguntar. Jesús gana, Satanás pierde. Eso es el Apocalipsis. ¿Dónde estamos nosotros en esa batalla milenaria invisible? Al medio. Dios de este lado, el diablo allá, y nosotros al medio. Y nosotros somos invitados por Dios a decidir irnos para un lado o para el otro. Eso es libre albedrío, cada uno decide para dónde ir. Dios no va a empujar. Dios no va a decir, te obligo que te vengas para mi lado porque si no el diablo te va a engañar. No, eso no hace Dios. Dios dice, te invito con amor a que vengas para mi lado, pero tú eres dueño de elegir. Es un caballero Dios. En cambio el diablo presiona, presiona y trata de llevarnos para su lado, hasta incluso es el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis, o sea, continuamente acusa a Dios cuando nosotros caemos en pecado. Como diciendo, ve que estos no te pueden obedecer, es el acusador de nuestros hermanos. Y él utiliza estrategias muy astutas para llevarnos de su lado, y esas estrategias están precisamente reveladas ¿dónde?
en este libro. ¿Se dan cuenta por qué mucha gente no lo quiere leer? Ayer me comentaba alguien allí en Facebook, cristiano no sé de qué denominación, y él dice que el diablo ya no existe, que el diablo ya fue destruido después que Jesús lo vence en la cruz. Yo dije, interesante esta teoría, no la había escuchado antes. Seguí leyendo lo que decía esta persona. No, él ya no existe. ¿Y qué de Efesios 6, 11 al 18, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y habla del diablo y sus ángeles? Todavía estoy esperando la respuesta, ¿no? Pero según él, el diablo fue aniquilado. Y le digo, ¿y entonces dónde pone ese Apocalipsis 19 y 20? Apocalipsis 19 habla del retorno de Jesús, el segundo retorno. Y el capítulo 20, después lo vamos a estudiar estos días, habla de qué va a pasar Satanás durante 1000 años, durante esos 1000 años, en que el pueblo de Dios estará en el cielo. Hasta ahora no me ha respondido. Y lo único que dijo este cristiano dice, bueno, lo que pasa es que Juan estaba confundido, me dijo. El que escribió el Apocalipsis, San Juan. ¿Cómo que estaba confundido? Sí, porque él se confundió y empezó a usar símbolos ahí, bestias y leones y cuernos y todas esas cosas. Estaba confundido, pobre Juan. Entonces Dios utiliza profetas confundidos. ¿Cómo me explicas eso? Si él se confundió, entonces San Mateo se pudo haber confundido, San Pablo se pudo haber confundido, Malaquías se pudo haber confundido, pero el único que se confundió es Juan, el último. Cuando Dios escribe el libro más importante de toda la Biblia. Interesante, ¿no? Fíjense hasta dónde llegan ciertas teorías que el diablo mete en la mente de la gente por ignorancia, ¿no? Con tal de que no se estudie este libro. Bueno, tengamos cuidado. Por eso es hermoso estudiarlo, porque en este libro podemos descubrir las estrategias que el diablo usa para engañarnos. ¿Cómo empieza el Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 1 al 3. Espero que puedan leer, y si alguno no puede, leer lo que está allí. Aquí hay bancas disponibles para estar más cerca. Muchas gracias, Bernie. Por ahí va a hacer falta un poco de agua para que no se me seque la garganta. Bueno, gracias. ¿Cómo empieza? Miren qué interesante cómo empieza el Apocalipsis, porque por ahí empezamos a descubrir de qué se trata. Sabemos que San Juan era el último de los 12 discípulos. Los demás fueron martirizados. Dice la historia que Juan quiso ser muerto por el imperio pagano en una olla de aceite hirviendo. Y Juan salió ileso de la olla, no se le quemó ni un pelo. ¿Quién estaba con él? Dios. Entonces los romanos dijeron, a este viejito incurable mejor lo vamos a meter allá en la isla rocosa de Patmos, en el mar Egeo, allá. Porque ¿qué había allí? Había una cárcel parecida a la que hay allá cerca de San Francisco. ¿Cómo se llama esa cárcel? Alcatraz. Así era esa isla. Nadie podía escaparse, porque ni bien se metían al agua, pues algún tiburón, algún animal los comía, o bien se morían de cansancio, porque cruzar ese mar era tremendo, ir hasta la costa. Entonces allí lo puso el Imperio Romano a San Juan. Dijeron, así nos desligamos de este viejito loco que anda predicando de Jesús. Y ahí Juan, ya entrado en años, recibe las revelaciones del Apocalipsis. El diablo quería sacárselo de encima y le salió el tiro por detrás, ¿no? Porque allí es donde él escribe este maravilloso libro, bajo inspiración divina, obviamente. Y San Juan escribe y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. De paso, Juan escribió cerca del año 100. Ya Jesús había ido al cielo, obviamente. No se sabe si murió por el 96, 97, o sea, cerca del fin del primer siglo es cuando San Juan escribe este libro. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí aparece una de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. ¡Qué tremendo! Ya las voy a mostrar ahí, ustedes le van a tener que sacar una fotito en el celular, porque no las vamos a analizar, si no nos llevaría a un estudio completo. La primera bienaventuranza es esta: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, primero nos dice San Juan que es una revelación, o sea, es algo que se puede entender. Y dice feliz o bienaventurado. Bienaventurado es como decir feliz, 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 3 veces feliz. Ese es el original de la palabra bienaventurado, es más que feliz. El que lee, los que oyen y guardan las cosas que están aquí escritas. 3 cosas. Así como se repite muchas veces el número 7 en el Apocalipsis, también se repite el número 3. El que lee, ¿es bienaventurado el que lee? No. ¿Es bienaventurado el que lee y oye? No. ¿Quién es bienaventurado? El que lee, oye y guarda. Porque yo puedo leer y decir, qué interesante lo que dice acá. Qué bonito. Qué poético. Este símbolo no lo entiendo, pero qué lindo. ¿Y de qué sirve? Yo tengo que estar dispuesto a atesorar en mi corazón lo que Dios me está revelando porque Él quiere salvarme, Él quiere que me ponga del lado de los victoriosos, de los triunfadores. Entonces, leer, oír y guardar. El Apocalipsis me presenta el desafío triple de leer, oír, no es el oír de como me están escuchando a mí ahora, porque cualquiera oye, sino oír con el deseo de ¿qué? De aprender. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cuando Jesús enseñaba en parábolas o símbolos o misterios, como está escrito en el Apocalipsis. Los que leen, oyen y guardan las cosas escritas en este libro porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser este tipo de bienaventurados? Levanten la mano, no tengan miedo. Entonces quiere decir que ustedes quieren no solamente leer, sino también prestar bien atención, oír con el deseo de conocer lo que Dios quiere transmitirnos y atesorar en el corazón, guardar, obedecer a lo que Dios nos deja escrito. Ahí están las 7 bienaventuranzas. ¿Cuándo Jesús habló de las bienaventuranzas? En el libro de San Mateo capítulo 5 se registran las bienaventuranzas, que fueron 9, que Jesús predicó en el Monte de las Olivas. ¿Se acuerdan? Las famosas bienaventuranzas. Y recién en el Apocalipsis vuelve a haber otra lista de bienaventuranzas. Ahora el que no lo estudia se pierde algo hermoso como las bienaventuranzas del Apocalipsis. Claro, porque la gente dice, no, que voy a leer ese libro, está difícil de entender. Sí es difícil, claro, pero no imposible. No, eso es para el futuro. Están los futuristas, ¿no? Los futuristas dicen, no estudiemos ahora el Apocalipsis porque todo lo que está escrito ahí, eso es para el futuro. Todo se va a cumplir en el futuro. Y están los preteristas, aquellos que dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar? Gracias. El viento me está tirando mis apuntes. Ahí está. ¿Para qué vamos a estudiar el Apocalipsis si ya pasó todo? No son los métodos que Dios quiere que usemos para entender este libro. Porque si usamos esos métodos no vamos a estudiarlo nunca. Tenemos que utilizar el método historicista. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entender el Apocalipsis y sus símbolos con la ayuda de la historia. Y vamos a ver mucha historia en esta semana. Pero historia que tiene que ver con esta lucha milenaria entre Cristo y Satanás, no con historia política y cosas así que no nos interesan, sino con la historia de la gran batalla entre Cristo y Satanás que nos va a ayudar a entender las profecías. Por lo tanto, cuando les pregunte cuál es el método que debemos usar, ustedes me van a decir el método ¿cómo? Historicista. Si me dicen preterista, le voy a dar un sermón. Si me dicen futurista, también le voy a dar otro. Pero si me dicen historicista, le voy a decir exacto, porque así se entienden las profecías. Siempre ha sido así. Pero bueno, ahí tenemos las 7 bienaventuranzas. Sería bueno que las copien, le saquen foto, no sé, para que las lean en sus casas. 7 bienaventuranzas, hermosas bienaventuranzas. Se van a quedar sorprendidos cuando ustedes las lean. Apocalipsis 1:3, que es la primera que vimos. Apocalipsis 14:13, 16:15, 19:9, 26,
22:7 y 22:14. Hermosas bienaventuranzas de Dios en este apasionante libro. Bueno, vamos a ver el siguiente cuadro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe estudiar el Apocalipsis. Está en Lucas capítulo 24, 25 al 27 y el versículo 32. Es aquel incidente donde se registra lo que pasaba con dos de los discípulos que iban camino a un pueblito llamado Emaús, después de que Jesús había sido muerto y después de su resurrección, obviamente. Y estos discípulos que habían estado más de 3 años con Jesús y Jesús les había dicho todo lo que iba a pasar con él, pero tenían todavía su mente como que no entendían bien. Fíjense, más de 3 años con ellos. Y algunos estaban ciegos. Tan ciegos que cuando a Jesús lo crucificaron, se fueron todos. Solamente quedó ¿quién? San Juan. ¿Dónde estaban los demás? Estaban asustados. Y si Jesús les había dicho, muchachos, va a pasar esto conmigo. Ah, sí. Y a veces pasa así en las cosas espirituales. Leemos un versículo de la Biblia y me dice, esto es así y así. Dice, gracias Señor. Pero después no entendemos lo que quiso decir Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un oído dispuesto a aprender el sentido espiritual que tiene un texto bíblico. San Pablo dice que tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y así se entiende el Apocalipsis y también toda la Biblia, ¿no? Abriendo nuestra mente para que Dios comience a revelarnos lo que es espiritual. Estamos acostumbrados a lo carnal, a las cosas comunes. Al leer la Biblia nos enfrentamos con el pensamiento de Dios, nos metemos en un terreno 100% espiritual. Por eso oramos antes de estudiar la Biblia, porque pedimos que Dios nos dé luz para poder entrar en su mente y entender esa mente de Dios. Es tremendo. Y Dios en su amor dice, yo te voy a enseñar lo que hay aquí en mi cabeza, pero pídeme sabiduría y yo te la voy a dar. ¿Y qué le dice Jesús que se les apareció? Porque estos discípulos iban caminando y dicen, mira lo que pasó con el maestro, mira. Jesús se les aparece, no los reconocen a él. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, Jesús dijo, pero ¿cómo? ¿No es que estaba escrito que eso que pasó iba a pasar? ¿Qué pasa que no entienden ustedes? ¿Qué no entendieron? Y se miraban los discípulos uno a otro, lo miraban a él, pero no lo reconocían. ¿Qué hizo Jesús para abrirle los ojos? Hizo esto, comenzando desde Moisés. ¿Qué es Moisés? ¿Antiguo Testamento o Nuevo? Antiguo. Comenzando desde los escritos de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús no dijo, vamos a ver qué dijo este teólogo, vamos a ver qué dijo este filósofo, vamos a ver qué dijo este padre de la iglesia. No, Jesús nunca citó ninguna fuente humana. Él citó ¿qué cosa? Las fuentes bíblicas, lo que él mismo le había revelado a los profetas antes de que viniera a esta tierra. Por eso nosotros, para enseñar la Biblia, no utilizamos fuentes humanas, utilizamos la palabra de Dios. Para estudiar el Apocalipsis y entenderlo, no nos vamos a ir a ningún ser humano que pueda haber escrito bonito y grandes verdades, pero es Dios el que tiene la última verdad y a Él tenemos que recurrir. Y entonces Jesús, los pasea por las Escrituras. Y de esa manera los discípulos llegan a entender. ¿Y qué se decían el uno al otro? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense qué interesante. Los discípulos dijeron esto. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No había como un fuego allá adentro mientras Jesús nos abría los ojos a través de las Escrituras? ¿Saben? Les voy a decir algo. Si ustedes vienen cada noche, les va a pasar lo mismo que a los discípulos de Emaús y me va a pasar a mí. Cada vez que tenemos un encuentro
con la palabra de Dios, y especialmente con este libro que estamos estudiando, el Apocalipsis, vamos a sentir un fueguito en el corazón. ¿Por qué? Porque vamos a entender esos misterios que antes no entendíamos. Y vamos a decir, Señor, qué tremendo, yo no sabía que tú enseñabas tal cosa ahí. Y la escama de los ojos se van a ir cayendo. Y vamos a ver con claridad cosas que antes estaban ocultas. Como les pasó a estos discípulos. Claro, después finalmente los reconocieron y Jesús desapareció de ellos. Y ahí dijeron, pero ¿cómo no entendimos antes? ¿Por qué teníamos la mente bloqueada? Porque no teníamos oído espiritual para entender lo que el Maestro nos decía. Todavía eran muy carnales los discípulos. Y eso nos pasa a nosotros también. Lucas 8:10, los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, y presten atención aquí, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Hay misterios en el Apocalipsis? Sí. Y dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí Jesús habla de dos tipos de oyentes. Están aquellos que quieren aprender, que son sinceros de corazón, que no solamente se acercan a estudiar estos temas por curiosidad, porque yo he tenido en muchos de estos seminarios que he dado, en diferentes lugares. En Argentina di muchos, di en San Salvador, di hasta en España. Tuve la oportunidad de presentar estos temas en diferentes lugares y he visto esto, que algunos venían por curiosidad a ver qué decía el predicador del Apocalipsis. ¿Y qué pasaba? Venían 2 o 3 noches y después desaparecían. Porque no se metían dentro del terreno de lo espiritual. Entonces no entendían nada. No estaban dispuestos a que Dios les revele estas enseñanzas. Esos son los otros de los cuales habla Jesús. Yo les hablo por parábola, ¿para qué? Para que viendo no vean. O sea, yo les muestro, pero no van a entender nada. Yo les explico, les predico, pero no van a entender. ¿Por qué? ¿Porque es difícil? No, no es difícil. Es que esa gente no es constante para decirle, Señor, ¿qué quisiste decir con eso que tú acabas de contar? Siempre se quedaba un grupo minoritario. Y le decían, Maestro, ¿nos puedes explicar esa parábola? ¿Cómo no, muchachos? Le voy a explicar. Yo quise decir esto y... ¡Ah, qué bien! ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Salió el sembrador a sembrar, tiró la semilla, cayó a orillas del camino, vinieron las aves de los cielos, se la comieron. La gente escuchó, interesante, ¿qué será eso? Después dice, tiró otra semilla y cayó donde había espinas, y la espina ahogaron la semilla. Y después tiró otra semilla el sembrador y cayó donde había rocas, y las rocas no permitieron que la semilla germinara. Pero otra semilla cayó en buen terreno y produjo muchos frutos. Si nosotros escucháramos eso, diríamos, ¿qué es eso? Pero Jesús a los curiosos no les podía explicar la parábola porque se iban. Ah, qué bonito lo que dijo Jesús. No sé qué es eso de la semilla, ni de la roca, ni de la espina, pero está bonito, bonito. Pero tengo mucho para hacer. Estoy muy ocupado para ponerme a pensar qué significa eso. Pero estaban los otros sinceros. Dice, Señor, ¿qué quisiste decir con eso de la semilla y la espina y la roca y todo? Ah, bueno, muchachos, miren, les quiero decir lo siguiente. El sembrador es el que predica el mensaje. La semilla es la palabra de Dios. La que cae a orilla del camino quiere decir que la semilla cae, pero no en el centro del corazón. Entonces viene el diablo, representado por las aves, y se comen la semilla. Y las que caen en espinas es porque en el corazón todavía hay ciertas espinas que no permiten que la semilla del Evangelio germine. Ustedes saben cuáles pueden ser las espinas. No sé, algún pecado, alguna otra cosa a la cual están dando prioridad y no a la semilla. Y las rocas también, puede haber rocas que representen alguna prioridad, algún vicio, alguna cosa que impide que la semilla germine, o quizá un amigo que se está burlando de ti porque estás estudiando la palabra de Dios. Eso puede ser una roca, una espina también. Pero están aquellos terrenos donde la semilla cae de tal manera que penetra en esa tierra y produce frutos, produce algo maravilloso. Decían los discípulos, ahora entendemos la parábola. Gracias, Señor.
¿Vieron? ¿Era un misterio o no eso de la parábola del sembrador? Claro que era un misterio, pero una vez explicado dejó de ser un misterio. Con el Apocalipsis pasa lo mismo. Señor, ¿qué quisiste decir con eso de las dos bestias? Que una sale del mar y otra sale de la tierra, y el 666. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Quieres saber? Sí, siéntate, yo te explico. Y otro dirá, no, Señor, tengo mucho que hacer, otro día. Entonces Jesús dice de esa gente, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo escribir el Apocalipsis en forma de parábola o de misterios? Allí tenemos un claro ejemplo. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. A ver, porque a veces leemos los versículos medio rápido y no entendemos nada. Dice que las cosas que no hemos visto, ni oído, ni entendido, Dios las ha preparado ¿para quiénes? ¿Para quiénes dice el versículo? Para los que le aman. Si amamos a Dios de corazón, vamos a ver cosas que nunca hemos visto, vamos a oír cosas que nunca hemos escuchado y vamos a entender cosas que no hemos entendido. Si amamos a Dios. Ahora, si lo amamos a medias, pues no va a pasar nada. Y dice, Dios nos la reveló a nosotros ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo para abrirnos el entendimiento y para guiarnos a toda la verdad. Si no fuera por Él no podríamos entender la palabra de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu Santo me puede hacer entender aún las cosas profundas. Y en el Apocalipsis hay cosas profundas, bastante profundas. Pero la promesa es que las cosas profundas las vamos a ¿qué? A entender. ¿Va quedando claro? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. No se me vayan a quedar ahí con dudas. Tenemos que confiar que Dios hizo escribir este libro no a través de pensamientos humanos, sino a través de su pensamiento. San Pedro lo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de ¿qué dice? Interpretación privada. La razón por la que hay más de 30.000 denominaciones cristianas en el mundo es que muchos se han tomado la atribución de interpretar las Escrituras. No hay que interpretarlas, hay que dejar que ella misma se interprete. Y es lo que vamos a hacer en el estudio del Apocalipsis. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por sus propios pensamientos. ¿Así dice? No, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos confiar en la Biblia, sí, porque si bien fue escrita por hombres, pero esos hombres estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos escribían como cuando íbamos a la escuela. Yo me acuerdo en la primaria y aún en la secundaria, así es el sistema ya, que el maestro dicta y los niños ¿qué hacen? Copian. El profesor dicta, el alumno copia. Ahora, lo que va a estudiar después el alumno para hacer un examen, ¿de dónde lo sacó? ¿De su mente o de lo que el profesor le dictó? Lo del profesor. Entonces los profetas cumplían con esa función. Dios les dictaba aquí en su mentecita, en su conciencia. Y entonces ellos escribían lo que Dios les transmitía. Por eso no hay contradicciones en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay ninguna contradicción. Y les digo más, no podemos entender el Apocalipsis sin pasearnos por la Biblia. Hay ciertos símbolos que San Juan dice qué significan en el mismo Apocalipsis. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero hay otros símbolos que él escribió simplemente por fe y nunca supo qué significaban. Pero el profeta Daniel, por ejemplo, dice qué significa ese símbolo. Hay que ir a 500 años atrás en la historia para ver qué significa ese símbolo que San Juan escribió allí en ese libro. Eso es una señal clara de que el pensamiento de Dios está a lo largo de 1500 años en que fue escrita la palabra de Dios. Si hubiera sido escrita por seres humanos, imagínense la cantidad de contradicciones que pudiéramos encontrar en la Biblia. Bueno,
Miren lo que dice el teléfono de Dios. Es fácil recordar porque son 3 números. 333. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Dios? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, como las que hay en el Apocalipsis, que tú ¿qué? No conoces. Pero tenemos que ¿qué? Clamar a Él. No podemos estudiar este libro sin oración, ni ninguna otra parte de la Biblia sin oración. Tenemos que orar y decir, Señor, dame sabiduría porque quiero entender las cosas ocultas que hay ahí también. Hay cosas que son bien claras y otras son ocultas. Dice Apocalipsis 2:10, miren una de las tantas promesas que hay en este libro. Jesús dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardado. ¿Se acuerdan que bienaventurado el que lee, oye y qué? Guarda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una promesa de que Dios nos va a proteger de una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está predicho en Daniel capítulo 12, versículo 1, que va a haber un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra, antes de la venida de Cristo. Va a ser un tiempo terrible, nunca antes en la historia se ha dado algo así como lo que va a venir. Y dice Jesús, pero si tú guardas lo que yo te estoy enseñando, te voy a proteger de esa hora de prueba, no te preocupes. Esa hora de prueba incluye también las 7 plagas del Apocalipsis, que muchos le tienen miedo. Dios dice, no tengas miedo porque no va a haber plaga que va a tocar tu morada. Salmo 91 que dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. Eso fue escrito para el tiempo de las plagas. Y es la promesa de Jesús. ¿Por qué? Porque si guardamos lo que Él nos enseña, vamos a ser protegidos. Ninguna plaga nos va a tocar mientras el mundo esté padeciendo esos castigos divinos. Los hijos de Dios no. Algunos ejemplos de cómo entender los símbolos del Apocalipsis. Bestias. San Juan, por ejemplo, él escribió sobre 2 bestias que vamos a estudiar en esta semana. Pero él no se le reveló que es una bestia. Pero vamos a Daniel, 500 años atrás de Juan, y dice que bestias son reinos. Entonces cuando leamos sobre las bestias no vamos a imaginarnos animales, monstruos, no, porque la misma Biblia que se interpreta así sola dice que una bestia es un reino, es un imperio. Aguas, porque dice, pensando en Apocalipsis 13, donde dice que una bestia sale del mar es simbólico también. Bueno, a San Juan se le reveló que mar o aguas son naciones, lenguas, pueblos y reinos. Entonces cuando habla de mar o de aguas, San Juan me dice, yo debo entender que se está refiriendo a un lugar con esas características, ¿no? Naciones, lenguas, pueblos. También vamos a ver profecías que usan la palabra día, como los 1260 días que aparecen en Apocalipsis capítulo 12, verso 6. 1260 días en que el pueblo de Dios huyó por las persecuciones desatadas contra él. Pero no son días literales, son días ¿qué? Proféticos. Ahora, ¿quién me explica que es un día profético? No San Juan. Tengo que ir al profeta Ezequiel, bien lejos allá, en la historia del Antiguo Testamento, donde en el capítulo 4, versículo 6, que un día, en el lenguaje profético, es un año. Esto es interesante. Cuando yo vea una profecía compuesta por días, tengo que pensar que son años y no días de 24 horas. ¿Va quedando claro? También se usa la palabra espada en el Apocalipsis. Si bien la espada en el libro de Hebreos capítulo 4 se refiere a la palabra de Dios, que es una espada más cortante que una espada de 2 filos, dice San Pablo, también se refiere al poder civil. Hay que ver el contexto en el cual aparece la palabra espada. En Romanos 13 se habla de que la espada es el poder civil. ¿De qué es símbolo mujer en el Apocalipsis? De la iglesia. Ahí hay dos textos. ¿De qué símbolo es la fornicación? Porque habla de Babilonia, la ramera, y que han fornicado los reyes de la tierra, pero no es fornicación física, porque Apocalipsis está escrito en símbolo.
Fornicación quiere decir idolatría. Se usa mucho la palabra fornicación en relación a la idolatría en muchos textos del Antiguo Testamento. Entonces ahí vamos viendo cómo la Biblia se va interpretando solita y nos va diciendo qué significan muchos de los símbolos que vamos a ver en este libro. ¿Se entendió hasta ahí? Claro, hay muchísimos más símbolos, solo menciono algunos, pero hay muchos más. Pero esto es para que ustedes vean cómo es la misma Biblia la que solita nos va explicando. No necesitamos nosotros imaginarnos qué significan esos símbolos, porque eso sería interpretar la Biblia y eso es un pecado. El personaje central del Apocalipsis, ¿quién es? Jesús. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces creen ustedes que aparece Jesús en el Apocalipsis? Son 22 capítulos nada más. ¿Cuántas veces creen que aparece el personaje central del Apocalipsis? Denme un número. A ver, un número, ¿40 veces? 50. ¿Quién da más? ¿Cuántas veces puede aparecer Jesús en el Apocalipsis? Se van a sorprender lo que el mundo cristiano se pierde por no estudiar este libro. A ver, ¿30? Está un poquito bajo. Un poquito bastante, diría yo. A ver, otro número más alto. ¿Cuántas veces aparece Jesús en el Apocalipsis? Digan, estamos para aprender, no se preocupen si dicen un número que no es. ¿Cómo? 60. Más arriba, apunten más alto. A ver. ¿Quién dice 100? 100. 500, ya medio como que se pasó. No. 80, no, un poco más arriba. 200 está cerca. Agreguémosle un poquito más y por ahí vamos a estar. Menos. Está entre 200 y 300. 250, muy bien. 250 veces aparece Jesús en 22 capítulos nada más. Pero yo pensé que el Apocalipsis solo hablaba de castigos y juicios y bestias y monstruos. Es porque tú te pierdes lo más importante. Te pierdes las 7 bienaventuranzas y te pierdes de conocer al personaje que impregna todo el Apocalipsis, Jesús. 250 veces con diferentes títulos y nombres. Así que, como dijo alguien, dicen que el Apocalipsis presenta un retrato a todo color de la persona de Jesucristo. Me gustó esta frase, la anoté. Presenta entonces un retrato a todo color de la persona de Jesucristo. Entonces, estudiar el Apocalipsis es conocer mucho más a fondo a Cristo y conocer cuál es el secreto para no ser engañados por su gran enemigo. ¿Queda claro? ¿Cómo lo ve San Juan? Porque a él se le muestra en el capítulo 1 nomás de Apocalipsis, en visión, lo que nosotros quisiéramos alguna vez ver, aunque sea en sueños. La ropa de Jesús que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí hay que usar mucho la imaginación. Sus cabellos blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, porque los ojos de Jesús pueden ver hasta lo más profundo de nuestro corazón que hay allá adentro. Sus pies semejante a bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. De paso, interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento varias veces se habla de que cuando Jesús regrese por segunda vez, su voz se va a escuchar en el mundo entero. Ya vamos a ver algún día eso, ¿no? Y dice que va a haber una pausa para que la voz vaya dando vuelta al globo y se escuche. Y luego va a alargar otra frase. Eso que Jesús va a decir, para muchos va a ser un motivo de gran alegría, pero para otros va a ser terrible. Siempre hay dos bandos. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso, cuando estudiamos los 7 sellos, al abrirse el séptimo, que es la segunda venida de Cristo, dice que muchos pedirán a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la gloria de Cristo, porque no podrán soportar ver su rostro. Y esa gloria los va a matar. No así los hijos de Dios,
que estarán con los brazos abiertos, mirándolo cara a cara. ¿Por qué? Porque están preparados para soportar esa gloria. Y Juan, cuando vio esta visión, dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome que no temas, Juancito, no tengas miedo, porque aun si te tuvieras que morir, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa tiene Jesús? Las llaves de la muerte y del Hades. Por eso los cristianos no le tienen miedo a la muerte. En el mundo se dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿Cuántos han escuchado eso? Ay del cristiano que diga eso. ¿Qué dice el cristiano? Todo tiene la solución y aún la misma muerte. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, como le dijo a Juan, no temas, hijo mío, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, que quiere decir sepulcro. El que cree en mí, dijo Jesús, eso lo dijo allá en los evangelios, aunque esté muerto, vivirá. Entonces una cosa es decir adiós a un ser querido que va al descanso de la muerte, y otra cosa es decirle hasta luego papá, hasta luego mamá, hasta luego abuelita, hasta luego amigo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Y por eso Jesús le dice a Juan, Juancito, no tengas miedo, porque yo te voy a resucitar cuando yo regrese. Qué lindo, ¿no? Y nos dice a nosotros lo mismo hoy. Esto dice el santo, hablando de Jesús, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué está queriendo decir con esto Jesús? Cuando Él te abre la puerta de la salvación, nada ni nadie te la va a cerrar. Ni tu ex líder religioso que te puede amenazar y decir, te fuiste a otro lado, te vas a perder. Jesús dice, no tengas miedo, porque el que abre, yo soy el que abre y ninguno cierra. Nadie te puede cerrar la salvación. El único que puede cerrar la salvación eres tú mismo, no Dios, con una decisión equivocada. Y cierra y ninguno abre. Es decir, cuando alguien se perdió, no hay oración, ni rezos, ni nada que pueda salvar a esa persona. ¿Queda claro? Por más que pagues y hagas miles de oraciones para sacar a esa persona de un presunto lugar, para llevarlo al cielo, ahí Jesús te dice, una vez que yo cierro, nadie abre. Está clarito, ¿no? No hay ser humano que tenga poder para abrir la puerta de la salvación a nadie. Cuando Dios la cerró, cuando se cerró la puerta del arca, ¿hubo alguien que la pudo abrir? Pero miren que era gente fuerte, los antediluvianos, eran nada que ver con nosotros, somos enanos al lado de los antediluvianos. Medían más de 2 metros, 3. Eran fuertes, estaban más cerca de la perfección, lógicamente. Ni con toda esa fuerza que tenía esa gente pudieron abrir la puerta, porque esa puerta no la cerró Noé. ¿Quién la cerró? Un ángel del cielo enviado por Dios. Y cuando Dios dice, yo cierro, no hay fuerza humana que pueda abrir nada. No hay declaración, ni rezo, ni oración que pueda abrir la puerta de la salvación a nadie. Pero no tengamos miedo. Pensemos del otro lado. Cuando Él abrió la puerta, nadie te la puede cerrar tampoco. ¿Queda claro? Ni un ser querido, ni los amigos que se burlen de ti, ni las amenazas, nada, nada. Los mártires de Cristo, cuando mueren, están seguros de que ya tienen la victoria, que Jesús va a cumplir con su promesa, que Él no le va a cerrar la puerta de la salvación, aunque los demás, los seres humanos, piensan que se la están cerrando. Un gran privilegio, dice en Apocalipsis 1:15, 1:5 y 5:10, dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, a Él sea gloria e imperio de los siglos, amén. ¿Nos hizo qué dice? Reyes y sacerdotes. Esto es para darle un golpe bajo a la baja autoestima que a veces tenemos. No, que yo no valgo nada, no, que todos dicen que soy un inútil, no, es que a mí me criaron así. Cuando lees la Biblia y ves este versículo, tú dices, pero ¿cómo vas a tener esa estima tan baja? Si yo te hago rey y te hago sacerdote. Ahora tú vales porque yo pagué
tu deuda en la cruz. Ahora tienes un valor incalculable. No importa que los demás no te den un centavo de valor. Yo te doy el valor porque yo morí por ti. Cuando miras a la cruz del Calvario, tú dices, ay Señor, ¿cuánto valgo yo en esta tierra? Aunque no me den valor afuera, o mis familiares o mis amigos, no me importa. Yo soy rey y soy ¿qué? Sacerdote. Ah, pero yo tengo que estudiar para ser sacerdote. No. Acá dice que yo puedo ser sacerdote desde el momento que acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo no necesito ir a un ser humano para pedir que perdone mis pecados. Yo voy directamente, como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, directamente al Padre. Por eso soy hecho sacerdote. En el Antiguo Testamento el ser humano se acercaba a Dios a través del sumo sacerdote, pero por la gracia divina, a través de los méritos del sacrificio de Jesús, cada creyente en Él es hecho sacerdote, lo que le permite acercarse a Dios, ¿cómo? Directamente. Si tú cometes un pecado, ¿a quién vas a ir? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno, dice Juan, hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿Cuántos abogados tenemos en el cielo? Uno solo, Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo él. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces voy al abogado, no a través de alguien, sino directamente, porque soy sacerdote, yo no necesito un intermediador humano. Voy directamente a Dios, le digo, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús, porque Él es el abogado que intercede. Y ya está. ¿Entienden por qué es bueno conocer el Apocalipsis, no? Miren lo que estamos descubriendo tan solo al comienzo. Estamos en el capítulo 1. Bueno, miren, ¿quién es Jesús en el Apocalipsis? Es quien viene con las nubes y todo ojo le verá. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era, que ha de venir, el todopoderoso. Es quien destruirá para siempre la muerte y a su gran enemigo Satanás. Es el único que sabe quiénes se salvarán y quiénes se perderán. Él lo sabe, nosotros no, pero Él lo sabe. Es omnisapiente. Él es quien llama a la puerta de nuestro corazón para que le permitamos entrar. Esto ahí está en el capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Él no va a forzar, no va a abrir la puerta a la fuerza, sino que va a llamar y espera que nosotros tomemos la iniciativa de abrir la puerta del corazón. Él es el único que puede limpiarnos y salvarnos. Es quien es poderoso para guardarnos sin caída. El poder de Dios es tan grande que pudiéramos nosotros vivir sin pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está, Judas 24 o capítulo 1, 24. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cristo en el Apocalipsis es el que viene con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, ya hemos visto esto. Nuestro eterno Salvador, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. ¿Cómo somos rescatados de nuestra vana manera de vivir? De esa vana manera de vivir que recibimos ¿de quiénes? De nuestros padres. ¿Cuántas personas hay que dicen, no, yo sé que ustedes enseñan diferente, que la Biblia dice que es blanco, pero a mí me enseñaron que es violeta y yo no quiero ofender la enseñanza de mis padres, mis abuelos, que ellos decían que era violeta? Pero la Biblia dice que es blanco, no es violeta, sí, pero acá dice que Jesús nos rescata de nuestra manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Es una vana manera de vivir. Cuando yo sé la verdad, tengo que decirle, papá, mamá, gracias por lo que me enseñaron, porque ustedes heredaron de sus antepasados eso y Dios no los culpa. Pero ahora que yo descubro la verdad de Dios, quiero cambiar, porque Dios me pide que cambie. Porque estoy viviendo una vana manera de creer basado en enseñanzas que no son bíblicas. Ahora soy rescatado por la sangre preciosa de Cristo.
Y dice que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación, si el hombre caía en el pecado, ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido. Cuando cayó Adán y cayó Eva, Dios les había dicho, el día que ustedes coman de este fruto, ¿qué les dijo Dios? Ciertamente morirán. Ellos tendrían que haber muerto ese mismo día. ¿Por qué no murieron? Porque Jesús se adelantó y le dijo al Padre, no, Padre, yo voy a dar la vida por ellos y por toda la humanidad. Yo le voy a tapar la boca a Satanás, yo le voy a aplastar la cabeza, él me va a herir en el calcañar. Eso dice Apocalipsis 3:15, la primera profecía. Significaba la muerte en la cruz, pero yo le voy a aplastar la cabeza. Y entonces Dios dijo, claro que sí. ¿Y qué le dijo a Eva, a Adán y Eva? Quítense esa ropa que se han puesto porque con eso no van a tapar el pecado. Y los mandó a matar un corderito, la primera muerte registrada en la historia. Qué triste. Y ese cuero del cordero, con ese cuero se hizo un delantal que representaba, ¿qué cosa ese cuero? A Cristo. Y Dios le dijo, Adán, Eva, ustedes no se salvan por obras humanas hechas con hojas de higuera, ustedes se van a salvar por haber aceptado a Cristo como Salvador, simbolizado en ese manto de cuero. Interesante, ¿no? Desde ese entonces el plan de salvación se puso en marcha. El Jesús humano, el Jesús divino del Apocalipsis, también tomó nuestra naturaleza humana. Por eso dijo San Pablo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Jesús demostró en su humanidad, con el poder de su Padre, de que sí se podía obedecer la ley de Dios. Ese es el Jesús humano revestido del poder de Dios. El Jesús eterno, ya se anticipaba en el libro de Miqueas, mucho antes de Jesús, centenares de años antes, de que en Belén nacería Jesús, el Señor en Israel, y sus días o sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, el gran personaje del Apocalipsis, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, ¿qué dice? Siempre para interceder por ellos. Así que tenemos la seguridad de que Él nos va a recibir en cualquier momento en que lo necesitemos. En las buenas y en las malas, Jesús está allí intercediendo. Mañana vamos a hablar del otro personaje. ¿Cuántas veces aparece Jesús entonces en el Apocalipsis? 250 veces. ¿Y saben cuántas veces aparece el diablo? Porque también tiene que estar ahí. Tan solo 55 veces. Por eso se resume el Apocalipsis en 4 palabras. ¿Cuáles son? Jesús gana, Satanás pierde. Y mañana vamos a ver cuáles son las estrategias que utiliza el diablo para procurar de engañar, como dijo Jesús en San Mateo 24, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Mañana vamos a estudiar este tema, espero que no se lo pierdan, porque vamos a ir entrando de a poco a las partes más profundas del Apocalipsis, pero tenemos que empezar conociendo a quién, al que nos va a llevar de la mano a lo largo de estos estudios. ¿Para qué? Para decirnos, como le dijo a Juan, no temas, no temas, todo lo que yo te voy a revelar se va a cumplir, y lo van a entender aquellos que son sinceros de corazón, y van a ser bienaventurados porque leen, oyen y guardan. ¿Sí? Aquellos que no, pues no son bienaventurados. Yo me alegro que todos ustedes, y me incluyo, estemos de parte de los bienaventurados. ¿Sí? Bueno, ¿le gustó este primer estudio? ¿Lo entendieron bien? Bueno, traigan a otros, inviten a otros mañana. No se lo guarden para ustedes. Digan, oye, mire, está lindo esto del Apocalipsis. Vente. No, pero aquí, vente. Si no te gusta, no vuelvas más. Seguro que viene mañana, va a venir el lunes, el martes, el miércoles. De paso, agradecemos a Dios que el líder de esta iglesia, la líder, nos ha facilitado el tiempo de mañana. Así que aquí en el templo vamos a continuar, porque no lo íbamos a hacer por Zoom, pero gracias a Dios
nos han facilitado ese tiempo para que mañana estemos aquí también. Muy bien, que Dios me los bendiga. A la salida van a recibir este estudio escrito y queremos a las visitas entregarle un regalo que tenemos allí atrás y vamos a terminar con nuestro cántico de victoria. Si proyectamos el canto que nos recuerda que estamos muy cerca ya de que Cristo venga y luego hacemos una oración. Vamos a pedir a las hermanas que dirigen el canto que se adelante y los demás nos ponemos de pie, cantamos con alegría porque este es un cántico que nos muestra esa gran verdad que está en miles de partes de la Biblia, la segunda venida de Cristo, ¿no? Esa promesa que nos mantiene viviendo con optimismo, sabiendo que estamos cada vez más cerca de ese hogar que Jesús ha ido a preparar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Oremos, oremos. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos estas primeras enseñanzas de este libro maravilloso, el Apocalipsis. Gracias porque tú lo has dejado revelado para tus siervos, como dice Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación para los creyentes sinceros que quieren entender. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no solamente leer, oír, sino también a guardar en nuestro corazón estas enseñanzas, ponerlas en práctica, para que seamos bienaventurados. Y, Señor, te rogamos que nada ni nadie nos impida mañana y durante los días que vendrán venir a tu casa para seguir aprendiendo estas maravillas que iremos descubriendo en este estudio. Seguramente el enemigo va a querer poner trabas, va a querer poner impedimentos para que no vengamos, porque él no quiere que estudiemos este libro. Pero rogamos, Señor, que tú envíes ángeles poderosos a la casa de cada uno de los que estamos aquí, para que nada ni nadie les impida gozarse de estos estudios apasionantes. Que podamos así descubrir las trampas que utiliza y utilizará el diablo para engañar a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a aceptar como nuestro Salvador a Jesús, al Jesús del Apocalipsis, al que Él sea nuestro mejor amigo y nuestro único Salvador. Acompáñanos a nuestros hogares, danos un buen descanso. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos agradecemos al pastor por este tema? Amén, ¿verdad? Como ya dijo el pastor, mañana nuevamente a las 7:15 para iniciar con el ejercicio de canto. Y los esperamos, hermanos. Allá afuera, en la entrada les dieron un papelito. Si apuntaron alguna pregunta o alguna duda que tengan, lo echan en el buzón que está allí con problemas. ¿Okay? Y pues, que Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.
Qué bárbaro, estoy sorprendido, gratamente sorprendido. No sé. No, pero... ¿Verdad que predica bien? Sí. ¿No estás sorprendido? No, yo me sorprendo como no... Ya.